Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David Ávila. Mi nombre es Camila Galarza y somos un grupo de jóvenes entusiasmados por compartir mensajes de amor y vida. Nosotros formamos parte del PEC República. Nos pueden seguir en Instagram, TikTok, YouTube. Y estamos aquí tratando de mostrar un poco de qué es lo que nosotros somos y con un objetivo claro que es compartir un poco sobre nuestras experiencias en la iglesia, con Dios, nuestras experiencias profesionales y demás. Entonces es un gusto para nosotros estar con ustedes y contarles un poquito al respecto. Y quiero comenzar hablándoles sobre qué es PEC República, porque es un poco confuso al inicio. PEC son siglas profesionales y empresarios comprometidos y somos un ministerio parte de una gran familia cristiana llamada CENTI en el Ecuador e internacionalmente llamada ICT, que significa International Confederation of Theotherapy. Nuestra base es la teoterapia, el tratamiento de Dios a nuestras vidas. Estamos en más de 30 países. Aquí en el Ecuador estamos más de 30 años y todo aquí es con 30. Y aquí en Quito estamos en 30 sedes diferentes y nosotros pertenecemos a la red a la sede del Distrito República. Entonces, por eso somos PEC República. Y aparte de ser, bueno, en PEC República somos un grupo de, como dijo David, es un grupo de jóvenes profesionales que nos reunimos todos los lunes aquí en el Distrito República. Están invitados para cuando quieran, nos pueden dejar un comentario y nosotros cordialmente les recibimos de nuestro espacio. Somos un grupo de jóvenes que también nos fortalecemos y nos construimos cada uno desde nuestras distintas profesiones y desde nuestras distintas perspectivas con respecto a distintos temas, porque a veces creemos que venir como ir a la iglesia o el tema de reunirnos en una red de apoyo, en un grupo de apoyo, es como netamente venir a hablar sobre la Biblia, o estudiar la Biblia o así súper aburrido, pero no, la verdad intentamos hacerlo bastante dinámico, no solo hablamos como de temas cristianos, obviamente siempre está involucrado el tema de la Biblia en todo lo que hablamos, pero está mucho en temas distintos, temas como para cómo relacionarnos bien con nuestra familia, con nuestras parejas, en nuestro ámbito laboral, en comunicación, liderazgo, muchos temas que hemos venido trabajando y siempre damos un aporte desde cada uno, nuestra perspectiva, y eso es lo que nutre más a este grupo, ¿no? De jóvenes, más o menos somos como 10, 12 personas que estamos constantemente viniendo y eso, ¿te acuerdas? No, no sé si te acuerdas, David, el tema que nos dieron la otra vez de las tarjetas de crédito. Estuvo buenazo también. Fue un tema súper genial porque lo preparamos y era un tema que iba a dar tarjetas de crédito, el ahorro, el manejo financiero, tarjetas de crédito y ahorro. En un solo día, en una hora, eso iba a dar, en mi percepción, en una hora iba a llegar y terminamos dando 2 años, entre comillas, ¿no? Porque comenzamos en noviembre del 2023, nos tocó dividirlo, lo seguimos en diciembre y seguían preguntas y seguíamos conversando y hablamos unos 3, 4 veces sobre las tarjetas de crédito, o sea, profundizamos tanto qué dice Dios al respecto y tuvimos profesionales aquí que nos ayudaran y lo terminamos la primera semana de enero. Entonces comencé en el 2023, terminé en el 2024, pero fue tan bonito y añadiendo lo que tú dijiste, aquí tenemos gente para armar una empresa completa, se podría decir, analistas de talento humano, marketing, diseño gráfico, web, software, psicólogos, comunicadores, periodistas, odontólogos, tenemos diferente ámbito de personas y cada uno con su contexto profesional, con preguntas profesionales en mi carrera, en mi empresa, en lo que sea, hacemos de esta manera esto. Y tratamos de contestar a cada uno sin prisa, pero como tú dices, con Cristo en el centro de todo lo que decimos. Yo personalmente, comenzar a expandirnos y abrirnos un poco hacia ustedes y que sepan quién es David y quién es Cami. Yo soy ingeniero de sistemas y esa es mi profesión y mi ocupación es análisis de calidad. Soy analista de calidad en una empresa, en una multinacional. Y me encanta mucho porque más que nada hablamos de consultoría. Entonces hablamos de qué es aquello que necesita el cliente en vez de lo que quiere el cliente. Eso es un poco de mí. Cuéntanos de ti, Cami. Yo soy psicóloga clínica ya hace un tiempito y me gusta mucho como conectar esto, porque como tú mencionaste, esta familia habla desde una teoterapia y desde ahí
yo me enamoré de Dios, me enamoré del lugar y ahí vamos un poco a meternos en nuestras experiencias porque, bueno, para ponerles en contexto, tengo 28 años y hace 2 años conocí a Dios. Yo vengo de una familia en la cual mi papá es ateo, mi mamá fue cristiana, es cristiana, pero no ha sido tan involucrada tampoco no sé, como en una iglesia ni nada que ver. Y tampoco me involucró a mí a creer en Dios. Entonces yo siempre creí ser atea, yo no creía en nada, yo hacía mis cosas hasta hace 2 años. Entonces hoy tengo esta realidad, ¿no? Esta realidad de un antes de Cristo, yo siempre digo, es un antes de Cristo y un después de Cristo en mi vida. Y desde esta experiencia también, bueno, estamos aquí, ¿no? Para contarles un poquito cómo es desde ahí. Cuéntanos tú, desde cuándo estás acá. Sí, es súper chévere y acotando un poquito a lo que terminé de decir antes, el ser consultor me ayuda a llevar a gente a que no solo qué quiere de Dios, qué es lo que Dios quiere para mí, sino qué es lo que uno necesita y cómo Dios entra en la vida de uno. Y con ese enfoque, me di cuenta que ese enfoque lo tenía desde hace mucho tiempo. Ya entrando un poquito a mi vida, yo nací en una familia cristiana, em, en otra iglesia, no en esta iglesia. Es más, a mi mamá le dieron los dolores de parto en la iglesia. Un domingo 16 de abril de 1995 le dieron los dolores. Se fue al hospital y nací. Y siempre iba, todos los domingos iba a la iglesia. Y ya entrando un poco el tema, hoy queremos hablarles sobre las experiencias cristianas. Voy a comenzar con una primera experiencia que es cómo ingresé a esta familia de aquí. Desde niño. Desde chiquito. Pero verás, fue chévere porque yo tenía 12 años. Mi hermano antes de esto ya comenzó a asistir aquí por nuestra prima que le había invitado. Y era una época de Semana Santa. Y en Semana Santa hay todas estas películas de la crucifixión y demás de la resurrección de Jesús. Y yo le pregunto a mi hermano en este estilo de consultoría de qué pasa, qué sucede, porque dije, ok, le crucificaron, resucitó, bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué onda? ¿En qué momento volvió a morir? Y mi hermano dice, pero 12 años vas asistiendo a la iglesia y no has aprendido. Y es verdad, o sea, no es por criticar a la otra iglesia, tal vez porque es más el pensamiento de uno, pero nunca tuve una madurez, tal vez. O sea, tenía la madurez para hacer este tipo de preguntas, pero no para aprender, me hago entender, entonces no había eso. Y me dijo, ¿sabes qué? Vamos acá, vamos a esta iglesia. Me trajeron acá, fue súper chévere. Pero entre las primeras cosas que entré eran los acrónimos aquí. Aquí en el CENTI, desde el CENTI es un acrónimo, el PEC es otro acrónimo, y hablaban de devocional, de Coyabín, y hablaban de los pecados también, que al inicio uno, cuando entra desde un ambiente que no conoce, y que me puedes hablar más de eso, es difícil. Más aún siendo niño, ¿no? Yo me acuerdo, a mí me bautizaron, obviamente me bautizó la familia de mi mamá, que es católica. El curita me dijo, confiesen sus pecados. Yo tenía, creo que 11 años. Y así que le confieso que me robé un chicle ayer. Es lo máximo que he hecho en mi vida. Entonces, no entiendes y te da una connotación del pecado es lo más fuerte y lo más grave y que eres la peor persona del mundo porque pecaste. Y desde niño te meten eso con respecto a Dios y a la religión como tal y no hay como una idea clara, ¿no? Y me parece que igual en tu experiencia estando desde niño, yo te hablo de, ni siquiera tenía idea por qué me bautizaron, pero yo fui, ahí estuve, hice el catecismo, no aprendí nada, pero lo hice y seguí viviendo así, desde el pecado. Exactamente, o sea, y uno vive, y claro, cuando uno es niño, uno tiene ese tipo de connotaciones que se quedan en la cabecita de uno. Me acuerdo también que en la iglesia en la que estaba, no era una prueba, era como que, era como un crucigrama. Y el crucigrama tenías que responder preguntas para saber cuál es la palabra. ¿Me hago entender? Entonces había una de esas que decía, ¿cuál es el pecado? No miente. O quiénes fueron los primeros pecadores en el mundo. Eso era la pregunta. Y claro, era Adán y Eva y tenías que poner el crucigrama horizontal 3, Adán y Eva. Y Todo. exactamente. Y yo respondo y puse filisteos. Lo único que en mi mente había es que los primeros pecadores de los filisteos me preguntaban quiénes eran, no sabía.
Y en mi cabeza, los filisteos eran los primeros pecadores del mundo. ¿A qué voy con esto? Es que el pecado en la mente de uno es como algo súper mal, así. Y uno ha hablado que sí, que David peleaba con los filisteos, que Goliat era filisteo y que lo uno. Y uno era niño, pues yo me leí la historia de David y Goliat en los cuentos 1000 veces. Pero sí es, bueno, desde tu experiencia, incluso estuviste desde niño, ¿cachai? Estuviste desde niño y aún así escuchando y todo el mundo te contaba y de ley te contaron con los dibujos, con los títeres, con el uno, con el otro. Dramatizando. Dramatizando que el un pastor, el otro líder, el otro hermano, o sea, todo el mundo te contaba de diferentes formas y aún así no teníamos, o sea, no tenías como este tema, ¿no? De cacharlo bien. Y estando incluso ya 12 años hablándote todo el tiempo de lo mismo, yo digo, mira, a mí sí se me ha hecho un poquito difícil, te digo, voy 2 años que recién conocí a Dios, literal lo conocí porque no cachaba nada. ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo lo conocí? Ay, Jesús. Me salvó la vida. Lo conocí a través de la gente que Dios puso en mi camino, mis amigas. Y no es que ellas me dijeran como, ven, te invito a la iglesia y hay una salvación para tu vida. No, nunca. Más bien, yo veía mucho a Dios a través de ellas, veía su luz, veía que ellas tenían algo que yo no tenía. Y yo decía, ¿qué tienen ellas por qué son tan felices y yo no tengo? O sea, que sí, a lo mejor vivimos la misma realidad, estamos en el mismo contexto de vida y les veía como brillar, tenían un brillo muy, muy, muy fuerte. Y desde ahí como me fue llamando la atención. Nunca me hablaron, incluso verás, Dios dice esto, nada. O sea, yo obviamente caí tal vez en una depresión y en esa depresión alguna vez ya en un hueco, lo único que se me vino a la mente fue decir, Dios, sálvame, o sea, sálvame porque hasta aquí llego, ¿no? Ujú. Y me salvó al siguiente día, comenzó a mimarme, a cumplir hasta lo más mínimo que yo le decía, deseo esto, quisiera esto. He comenzado a darme señales de que podría haber esta posibilidad de esto que yo anhelaba para poder ser feliz o recuperar mi vida. Pasó un tiempito y después me di cuenta que mi vida seguía exactamente igual, pero yo ya no era la misma porque ya me habían salvado. Y no es que venía a la iglesia, nada que ver. Yo recién vengo a la iglesia, estoy aquí 11 veces. Ujú, ya. En marzo cumplo un año Wow, desde ex que me fiesta. comprometí, literal. Pues de ahí ni siquiera venía, o sea, ni siquiera iba a la iglesia, ni siquiera cachaba nada, simplemente comenzó a nacer un amor en mí. Y ahí lo conocí, de ahí ya me enamoré de él en los paisajes, de que en la tierra, que en la gente, que en la sonrisa de la gente, que el brillo, que en mi profesión, mis pasantes. Ya me iba enamorando de todo lo que era mi realidad y mi vida y veía a Dios a través de eso. Pero sí fue un proceso. Qué chévere. Y ese tipo de procesos cuando uno conoce, yo creo que es muy diferente uno nacer en una vida cristiana que conocer de Dios. Y quiero enfocarme un poquito en el conocer a Dios. Porque yo, como te digo, los 12 años y... Por repetición, ¿no? Exacto, Tradición exacto, de familia. tal cual. Y hay un punto en el cual mi hermano viene, comienza a asistir aquí al CENTI, y mi mamá, lo mismo que tú viste en ti mismo, que cómo cambiaron algunas cosas dentro de ti, a pesar de que afuera era todo igual, mi mamá vio eso en mi hermano. Porque mi hermano también asistía a la otra iglesia, a cierto tiempo se alejó, estuvo en el mundo y demás. Algún día debemos traerle a él para que nos cuente algunas cosas de su vida, acá de sus experiencias. Pero cuando él comienza a asistir acá, él se da cuenta que mi mamá se da cuenta del crecimiento que hay en él, de la transformación en su mente, en diferentes cosas. Y él quiere llevar esa transformación a mi vida siendo muy joven. Entonces, insisto, no es como criticar a una iglesia o no, sino es ver cómo Dios de verdad entra y yo lo puedo conocer. Y cuando yo conocí a Dios, que incluso no te voy a decir que lo hice a los 12 años específicamente, en mi punto de vista creo que fue entre los 16 y 17 años que lo conocí, o sea, que te digo que experimenté su amor y esa paz, porque creo que tiene mucho que ver con la madurez. Tú lo hiciste a los 26 años y estabas completamente madura como para cachar qué está bien, qué está mal, para poder cachar e identificar el amor de Dios alrededor tuyo.
pero cuando uno tiene 12 años tal vez no es momento suficiente para ¿Tú hacerlo. crees? Bueno, te voy a hacer una pregunta, así como tú que Claro. tienes la experiencia. ¿Tú crees que sería recomendable o de qué manera podríamos recomendar, no sé, como criar a nuestros hijos desde muy chiquitos, teniendo esta experiencia, que no tienen la conciencia ni la madurez para poder mirar si esto es algo que les conviene para su vida, tal vez como yo a mis 26 años, ¿me cachas? Ahí caché eso. Pero si quiero criar a un niño desde como inmerso en la vida cristiana, inmerso en Dios, ¿cómo lo haces de una manera adecuada? Incluso para que el mundo no sea algo que también le influya, ¿no?, a esos pensamientos, sino que sepa concretamente que eso es un principio en su vida. Mira, hay aquí algunas cosas y creo que tenemos que darnos cuenta de que definitivamente los niños de ayer no son iguales a los niños de hoy. Entonces es algo súper clave. O sea, yo recuerdo que la niñez, mi niñez y tal vez lo que vi en mis primos chiquititos, era una niñez, mm, ay, no quiero decir la normal, pero es la que vivimos, en la cual ibas quemando procesos de a poquito mientras ibas cumpliendo edades, diferentes edades. Los niños de hoy siento que son muy revolucionados, o sea, saben mucho, saben y tienen la capacidad de madurar intelectualmente más rápido, de hacer preguntas más difíciles para los papás cada vez, y esa madurez es la que podemos nosotros eh, utilizarla como palanca para nosotros hacerles entender maduramente quién de verdad es Dios, de que Dios no es un ser lejano que está arriba, que sabe todo, que conoce todo, que está en todo lugar, sino que cuál es el rol de Dios, cuál es el rol de Jesucristo, que Jesucristo está aquí, que mi idea es aparecerme el carácter de Jesucristo, de inmersarle a Él en mi vida en todo un día, porque para mí Dios era antes de comer la oración y el domingo que iba a la iglesia, pero no más, o sea, el profundizar. Yo nunca vi a mi mamá como que orando o estudiando la Biblia, y éramos cristianos y seguíamos y siempre había un Dios te bendiga y siempre, eso no está en la Y Biblia. por énfasis en eso. Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que me voy a quedar con esta partecita que dijiste, ¿no? Como para responder, no, como el hecho de no verle a tu mamá haciendo algo como orando, como teniendo hábitos cristianos, a lo mejor, no sé si está bien dicho, pero teniendo estos hábitos cristianos que pueden hacer que sean, porque obviamente los papás son ejemplo, ¿no? Son ejemplo de vida y son espejo y todo lo que se transmite como adultos, los niños lo replican. Entonces, desde ahí podríamos comenzar sería como cool generar como estos hábitos cristianos desde niños, que es algo que se hace en la familia y no es para aprobación de mamá o aprobación de papá, es porque tenemos a alguien más a quien parecernos. No quiero que te parezcas a mí, quiero que te parezcas a esta verdad que yo tengo aquí, o sea, Sí, desde ahí te enseño porque yo lo hago de esta manera. exactamente, exacto. Justo lo que terminaste es lo que yo iba a decir. Es eso, o sea, y yo hago esto porque me funciona, pero no quiero que lo hagas, no quiero que repitas lo que yo hago, no quiero que repitas mis oraciones. Yo quiero que lo hagas a tu manera, pero esta es la manera en la que me funciona, y si es que te funciona a ti, bacán. Entonces es que yo que soy como papá, yo me siento a hacer mi devocional. Y luego separo, bueno, no va a ser una hora de devocional con el guagua, pero separo 10 15 minutos a orar, a enseñarle a orar, a leer la Biblia y a desmenuzar, no voy a desmenuzar Zacarías con mi hijo, pero puedo desmenuzar David y Goliat. Y la misma historia, pero que vaya mucho más allá de que David era un chiquito y que Goliat era grandote y que Dios le ayudó a David a vencer a Goliat. Sino, bueno, ¿qué usó David? ¿Qué herramientas usó? Entonces puedo enseñarle a mi hijo a que las cosas que tiene a la mano le pueden ser útiles para vencer sus miedos, para vencer las cosas grandes que puede tener. Entonces, mira que enfocar las mismas historias bíblicas, Noé, Moisés, David y Goliat, pero con un contexto teoterápico, como le llamamos aquí en la familia, te llevan a que el hijo de verdad ya piense y medite y ya no solo repita las Y cosas. creo que desde antes también, ¿no? Como desde el momento de hacer un devocional, o sea, entendiendo que el devocional es ese tiempo de calidad que tú compartes y tienes con Dios para conocerlo, escucharlo, tal vez decirle las cosas que tú necesitas y las cosas que tal vez no puedes decirle a nadie más, o sea, solo Él te puede entender.
que es este tiempo de calidad, ¿no? Definiendo lo que es un devocional. Pero enseñarle primero eso, o sea, es un tiempo de calidad, así como estoy teniendo un tiempo de calidad ahorita contigo como mi hijo, esto es lo mismo que estamos haciendo para tener un tiempo de calidad juntos con Dios, o sea, y desde lo que a mí me está enseñando también compartirle, y no solo como, entonces, porque esto me dijo Dios, entonces, en la Biblia está que esto es malo y esto es nada, tú tampoco lo puedes hacer, entonces en esta casa no sabes. No, sino más bien como la reflexión que yo me llevo en mi vida y el por qué como persona madura no hago este tipo de cosas. Se me ocurre no robar. ¿Por qué no robo? O sea, ¿por qué eso es malo? ¿A quiénes afecta? No hay una conciencia a través de eso. O sea, una reflexión de no afectar a los demás, de que puedo ganarme honradamente mi dinero y cosas así. Y esa misma reflexión pasarlo y no solo que sea como algo tajante, que es algo que lo han puesto como en contexto al tema de la religión, del cristianismo, del catolicismo, de Dios como tal, porque Dios no es un Dios castigador, o sea, y la gente piensa que porque leemos pecados, ya está como lo que decíamos al principio, ¿no? Leemos del pecado, leemos como, si no haces esto, entonces Dios te castiga. Entonces creo que a veces sí es importante mandarnos bien la reflexión, poder transmitir bien el mensaje desde nuestro propio comportamiento como personas adultas, y no solo con los niños, yo noté también, bueno, conociendo ahorita de Dios, también con las otras personas que nos conocen como cristianos, ¿no? Yo no conocí nunca a un cristiano en mis 26 años y cuando lo conocí, me transmitieron esa luz y ahí me enamoré. Entonces dije como, de ahí viene también mi inspiración, ¿no? Yo quiero también transmitir esa luz, ¿no? Sí, o sea, me encanta, voy a rescatar y quiero profundizar en dos cosas que tú mencionaste. La primera hablaste del devocional y ese es otro de los términos, volviendo al punto que estábamos hablando, de experiencias cristianas, otro de los términos que para mí antes era rarísimo. Venía de una familia cristiana, de otra familia cristiana, y aquí lo he escuchado y ahorita se escucha muy, muy cercano en el contorno cristiano, pero fuera de una iglesia, ¿qué significa devocional? ¿Existe devocional? Es como otros términos, ayuno, o sea, hay el término de ayuno afuera, pero es solo no comer. Pero aquí es un contexto muy diferente el ayuno, lo mismo alabanza y demás. Yo les invito a ustedes que pongan términos que pueden ser diferentes afuera de la iglesia y dentro de la iglesia que podamos tener, como les digo, alabanza, ayuno. Uno, alabanza o devocional, incluso si necesita que le ayudemos a clarificar esos términos, podemos hacerlo. Sí, definitivamente. Eso como un contexto y como otro contexto, es súper importante nosotros entender, y voy a acogerme del devocional mismo, cómo ese tiempo con Dios, en este caso en la mañana, en la muy de mañanita, cuando aún es muy oscuro, dice la Biblia, em, es tan especial a mí porque ahí es cuando Dios me habla y me meto y entiendo lo que Él me quiere decir. O sea, ese tiempo de devocional o de estudio bíblico o una vigilia o un tiempo de ayuno, pero el tiempo en el cual yo me pego una leída de Biblia, de versículos, es el que a mí me permite de verdad meter en mi sangre, meter en mis venas el concepto de lo que quiere Dios, la formación que quiere Dios. Y eso es algo que cuesta tiempo. Tampoco se tiene como la madurez cuando uno es niño, ¿no? O sea, por eso es... Entonces estudiar, es como estudiar. Ir al colegio es ¿por qué tengo que venir al colegio hasta cuando eres grande? Igual puede ser con esto, pero si ya no es como algo de tiempo, de calidad, o sea, de algo que me nutre, de algo que me da información para mi vida y el por qué esta información va a hacer que mi vida sea mejor, creo que sí podría desde ahí como darle otro contexto a esto del pecado y de lo que sea, o así casi no sé, como a mí me parece tan feo porque yo lo veía así antes de Cristo. Lo digo antes de Cristo, después de Cristo de vida. Antes de Cristo lo veía así. Y decía, ¿por qué la religión es así? ¿Por qué no te dejas en libre? ¿Por qué no te dejas? Y todo, y eso debe pensar eso, ¿no? Pero conociéndolo ya, incluso te da otra forma de pensar, otra perspectiva de por qué de verdad no se deben hacer ciertas cosas y por qué sí eres libre, pero de qué forma eres libre, o sea. Y es importante, y ahorita hablando sobre este punto del pecado, para mí es súper normal hablar de pecado. O sea, ya incluso mis amigos que no son cristianos de la universidad o en el trabajo, y yo me he dado cuenta que, ay, chuta, qué pecado el hacer eso, pero
O sea, en son de broma, o sea, nada de, ay, qué pecador que eres, ni nada por el estilo. Pero sí me doy cuenta que hay muchas personas que entran a la iglesia y escuchan pecado y es normal, porque es una palabra fuerte, es una palabra que... Por ejemplo, si yo te hubiera conocido antes, me decía de eso y yo ya no quería ser tu amiga. Es como, "Hey, ¿por qué? O sea, porque no conoces, o sea, lo que de verdad es el concepto. Y este término de pecado es bíblico y quiero hablarte un poco al respecto de eso. Hay una parte, hay un versículo en 1 Juan 1:9 que dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y creo que ese es el punto inicial de, primero, el por qué el cristiano o por qué la persona que sigue a Dios o por qué en las iglesias hablan de pecado. Entiendo que el pecado es lo que transgrede la palabra de Dios, algo que no está de acuerdo a un principio bíblico, algo que no le gusta a Dios. Es un error que uno tiene como persona, ¿no? O sea, a veces sabemos que hacemos cosas mal porque no todo lo podemos hacer bien. Y eso también está como, y nos mueve un poquito, nos confronta, pero también sabemos que no es correcto. O sea, Exacto. a veces en el contexto cristiano, el contexto bíblico es, y no pecado, solamente creo que es el término que a veces... Que abarca, y ese término abarca muchas cosas, porque no le puedo reemplazar ese término por maldad, suponte, porque tú puedes hacer cosas mal, pero no por maldad, que es diferente. Tampoco podemos quitarlo por desobediencia o por irritabilidad, no sé, algún término que tenga que ver con algo malo, con algo mal. Pecado es simplemente ese globo de cosas, pero volviendo a este versículo que te digo, es muy interesante cuando lo estudiamos a profundidad y dice, y comienza como un condicional, que dice, sí, confesamos nuestros pecados, entonces ahí entra el término confesión, que es otro término bastante peculiar, porque tú hablas de, ay, me voy a confesar, ¿y qué se te viene a la mente? Y la gente piensa, no, o sea, ¿por qué tengo que confesar mis pecados? Y se te viene la persona que está atrás de una ventanita y el cura que está ahí escuchando. Y he escuchado que, no tengo mucho conocimiento, pero he escuchado que dicen que te van a orar unos cuantos Padres Nuestros o unos cuantos para que Dios te absuelva del pecado, otro término rarísimo. Pero me resuena mucho con el tema de confesamos. Bueno, yo soy psicóloga, así yo conozco muchas cosas con el tema de la psicología y es como aceptar, ¿no? Porque no es solo ir a decirle al cura lo que hiciste, veo, hice este punto y a poco me voy y sigo haciendo mi vida como lo estaba haciendo, sino más bien es confesar en el cual lo acepto, hago consciente que eso fue algo que me dañó y que está dañando tal vez a otros y quiero mejorar de corazón, ¿no? O sea, y ahí viene también este tema de qué tan dispuesto o qué tanto está dispuesto mi corazón para querer de verdad sanar, mejorar, hacer un cambio, reconstruir tal vez esto que está como afectando de alguna manera y que lo acepto en la confesión. Más no es como, anda solo, dile al cura todo lo que hiciste, que robaste un chicle, que nada, y punto. No, sino es de verdad un ejercicio tan fuerte de aceptar este tema, la afección que estés teniendo, el problema que estés teniendo, lo acepto que no soy muy buena haciendo tales cosas, acepto, porque a veces hablamos siempre desde el orgullo, ¿no? Desde el ego, y no, yo puedo todo, yo soy lo máximo, pero sí, acepto que no soy perfecta, acepto que puedo cometer errores, acepto que no te dije algo bien, perdóname. O sea, creo que nos ayuda mucho a tener mejores relaciones también. Confesión, aceptación. En términos confesión, en tu experiencia, confesión y mis términos. Aceptación, exactamente. Y mira, y es súper claro porque quitándole el paréntesis espiritual cristiano aquí, ¿qué se te viene a la mente con confesar? O sea, yo quiero confesarle que hice esto, o quiero confesar que siento esto, o quiero confesar que pasó esto. Ahí está que se de, hoy te voy a confesar. Y es para decirle a la chica que algo que no le había dicho antes. Si es que le va a volver a decir eso, ya no le va a confesar, comenzando por eso, ¿no es cierto? Entonces, James habla de que si confesamos nuestros pecados, primero que si vamos a hacer algo sobre un pecado en específico es una vez. Ya te hablo un poquito sobre por qué solo una vez. Pero dice, primero que debemos confesar lo que tú dijiste tal cual, acepto mi error, reconozco mi pecado, reconozco lo que yo hice mal,
primero y también es confesamos, o sea, es nuestros pecados, es mi pecado. O sea, yo confieso lo que yo hice Algo que con no le nombre. había dicho antes a nadie. O sea, Exactamente. Y es complicado y no estoy muy de acuerdo Señor, perdónale a la Cami por, ay, yo qué sé, por sus pecados, porque me mintió, porque yo sé que me mintió. No, eso no. llegaba a las 6, llegaba a las 7. Exactamente, algo así. Si no tiene que ver con, yo confieso lo que yo hice, pero con nombre y apellido. O sea, yo hice esto, exactamente, nuestros pecados, y yo te confieso que yo mentí, te confieso que yo hice esto, te confieso que yo hice esto otro, yo confieso esto. No es, Señor, perdóname por mis pecados, eso no es confesar mis pecados. El confesar pecados es, yo mentí, yo hice esto, yo hice esto otro. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Entonces, ¿a quién confesamos los pecados? A Dios. Que es fiel y justo. Exactamente, no es al curita. Me hago entender, o no es a la cama, te confieso. No, exacto, o al pastor o al líder. No, es a Dios que por su fidelidad y por su justicia perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Entonces, al nosotros confesarle directamente, verbalmente, decirle, Señor, yo hice esto, perdóname, Él ya me perdona y se olvida. Y aquí hay un punto súper importante. Desde en sí tiene que ir como, o sea, yo entiendo, te perdona una vez que esa confesión sea genuina y de corazón con aceptación real, ¿no? Porque si no es así, sigues haciéndolo, entonces obviamente no vas a poder ni en tu conciencia, creo que digamos, no hablarlo de Dios, aceptarle. Dios mío, ya toca repetir esto. Es que, Yo creo que empieza desde ahí, ¿no? Desde el si confesamos nuestros pecados, pero creo que tiene que ser con el corazón predispuesto, ¿no? Predispuesto a de verdad aceptar que, yo lo entiendo de esta manera desde mi lado no tan teológico, si yo digo lo que de verdad hago, que no le he dicho a nadie más, que lo confieso, que lo saco de mí y con este corazón de querer mejorar de verdad y ya no volver a cometer esos errores, incluso yo me perdono, ¿no? O sea, más allá de tema como cristiano, como tal, para las personas que no conocíamos antes, yo me perdono y desde ahí puedo vivir, caminar limpio, caminar tranquilo, sin una conciencia de tantas cosas que uno puede hacer en el pasado. Entonces, creo que va desde ahí también esa connotación. sí, y mira, ya para terminar, nosotros hemos identificado 4 pasos específicos para la confesión del pecado. La primera, cuando tú pecas, no voy a hacer un ejemplo, digamos que te roba una de tus cadenas, de tus pulseras, tus cadenas de mano. Digamos que te robo una de esas. En el momento en el que yo transgredo eso, o sea, el robo, miento, rencor, lo que sea, yo me alejo de Dios. Entonces el primer punto es volver a Dios. En Zacarías hay un versículo, me parece que es Zacarías 3:8, habla de volvernos a Dios, de que el pueblo debe volverse a Dios, y ese sería el primer punto. Me vuelvo a Dios, y en el momento en el que me vuelvo a Dios es porque determino algo en mí que está mal, y viene el segundo punto, que es acepto el pecado. Me complemento como en esas unidades regresar a verle, no solo como me vuelvo de tengo que hacerme cristiano, no, simplemente creo que es regresar a mirarme y decir, como yo te contaba, o sea, Dios, si existe, mírame y sálvame, o sea, es regresar a ver al Altísimo. Exactamente, chéverísimo, me encanta eso. El segundo punto sería reconocer mi pecado. Ya lo hablamos y lo hablamos vasto sobre lo importante que es. Si yo no reconozco que te robé esa pulsera, si yo digo, no, es que la Cami me prestó o me regaló, no puedo pedirte perdón de ninguna forma. Exactamente. Ya, una disculpita. Exacto, pero no es eso. Vuelvo a Dios, reconozco mi pecado y de ahí viene el pedir perdón, y junto a esto, en el tercer paso es pedir perdón y disponerme a no volverlo a hacer. Porque te robo la pulsera, chuta, ¿sabes qué? Sí, perdóname, Cami, y a los 2 días te robo de nuevo. Ay, Cami, qué descuidado que soy, de nuevo, perdón, y de nuevo, entonces ahí pierde sentido el perdón. Se vuelve un remordimiento. Ay, me dio ñáñaras, pero quiero volverlo a hacer.
pero debo volverlo a hacer. Es como cuando he escuchado a muchos cristianos que no pueden salir de algunos hábitos que no son buenos, el tabaco, el alcohol, y es como que, ay, perdón, Señor, pero están pensando en su mente cómo maquinar para volverlo a hacer después. La confesión incluso no fue genuina, o sea, no fue una aceptación real del problema en mis términos hablados. O sea, no lo aceptó, sigue en negación, sigue siendo así. Pero necesita expresarlo para quitarse la culpa momentánea. Y ese es el remordimiento. Y el cuarto paso, que me parece algo espectacular y no se habla mucho al respecto, es la apropiación del perdón de Dios. Si yo te pido perdón porque te robé y ya no te vuelvo a robar, pero te veo en 3 días y te digo, ¿sabes qué, Cami? Perdóname de verdad por haberte robado. Y tú dices, o sea, ya. Y luego viene una semana más, Cami, de verdad, perdóname. O pasó por ahí, estabas de apuro y no me saludaste y digo, no, esta man sigue conflictada, no me perdonó. Y es algo que puede pasar en los seres humanos, pero Dios habla de que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para limpiarnos y de toda maldad, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Él ya se olvidó. Él dice, ¿de qué me hablas? No entiendo. ¿Qué pasó? Eso fue hace 8 años. Pues, exacto. ¿A quién es que mentiste o con quién tuviste ese rencor de más? Entonces, para terminar este punto de experiencias cristianas, / pecado, / perdón, es muy importante nosotros entender que Dios está ahí para perdonarnos, no para juzgarnos, está para perdonarnos, quiere perdonarnos, pero necesitamos hacer algo nosotros, que es confesar el pecado. De corazón, ¿verdad? Sí, definitivamente. Entonces yo creo que con esto podríamos terminar. Y si quieren seguir viendo, vamos a seguir haciendo contenido, compartir un poco más de experiencias, invitando a gente que ha tenido tipo de experiencias. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, no se olviden de Peque República, estamos en TikTok, en YouTube y en Instagram. Así que cualquier inquietud, somos nosotros los que respondemos para poder darles la información que necesiten y para cualquier término que no entendieron, también estamos para responder. Sí, definitivamente. Solo que antes de terminar, ¿te parece si hacemos una oración? Claro, sí. Perfecto, entonces acompáñenos ahí donde ustedes están. Cierren sus ojos más que nada para no distraernos. Queremos decirte, Señor, hoy que te agradecemos por este tiempo. El conversar contigo y conversar de ti es necesario y es bíblico. Tu palabra dice que si 2 personas se reúnen a conversar sobre ti, se reúnen en tu nombre, y esto es lo que estamos haciendo, Señor, tú estás en medio de ellos. Y esta es una reunión presencial / híbrida, porque hay gente atrás de una pantalla también orando con nosotros. Y te pido, estoy en este instante bendiciéndonos. Estoy dándoles a las personas la fortaleza de confesar su pecado, porque tú estás ahí dispuesto a perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Nos acogemos de esa promesa, Señor, y te pido, tú bendiciéndonos y quedándote con nosotros en el resto del día, en el resto de la semana, y guiándonos por el camino el cual tú quieres que nosotros vayamos. Quédate, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos vemos.